Muy buenas tardes. Iniciamos hoy el segundo encuentro de este curso sobre el pensamiento de Gramsci, crisis, hegemonía y revolución permanente. Recordarán ustedes que en la reunión anterior estuvimos conversando sobre la infancia de Antonio Gramsci, sus primeros pasos en la militancia socialista, en el marxismo y su rol en el proceso de los consejos de fábrica en Italia en 1919-1920, en lo que se conoció como el Bienio Rojo italiano. Habíamos comentado que Gramsci en ese proceso priorizaba la instancia de organización del Consejo de Fábrica por sobre la del partido. También comentamos que de ese proceso queda la conclusión en todas las alas izquierdas del Partido Socialista sobre la necesidad de avanzar en una organización revolucionaria separándose del Partido Socialista y su dirección reformista. Esto va a tener lugar en enero de 1921 en el Congreso de Livorno, que era originalmente el Congreso del Partido Socialista. En ese Congreso, la dirección reformista había quedado totalmente en minoría, tenía cerca de 15.000 votos, 14.695 votos. El sector de los comunistas había logrado 58.783 votos, y el sector de Cerrati, que era un sector intermedio conocido como tercerista o terzo internacionalista, porque se mantenía en el Partido Socialista, pero quería adherir al Internacional Comunista y apoyaba la Revolución Rusa, es el sector mayoritario que va a tener 98.028 votos. ¿Qué ocurre aquí en este Congreso? Los comunistas se separan y fundan el partido sin este sector de centro de Cerrati. Este proceso va a ser visto con preocupación por la dirección del Internacional Comunista, por Lenin y Trotsky, porque consideraban que el Partido Comunista surgía muy débil y sin incorporar a este otro sector dirigido por Giacinto Cerrati, que apoyaba la Revolución Rusa, aunque no terminaba de decidirse a romper con la dirección reformista del PS. Esto va a dar lugar a un debate que se conoce en la jerga de la Internacional Comunista como la cuestión italiana, que es un debate que dura algunos años alrededor de la necesidad de unificar al PC con el sector de Cerrati. El argumento principal que tenían los dirigentes del nuevo Partido Comunista era que era un sector que no terminaba de asumir una posición revolucionaria y por eso rechazaban la unificación. Esta discusión se da en un contexto en el cual hay un rearme táctico y político del Internacional Comunista en 1921 por una serie de derrotas que se sufre en la lucha de clases. Habíamos comentado en la reunión anterior, como ya les decía, el proceso de los consejos de fábrica, del cual sale derrotada la clase obrera en Italia en 1920. También hay un proceso en el cual el Ejército Rojo es derrotado en su avance sobre Varsovia, en Polonia, que venía el Ejército Rojo de correr a los polacos y a los blancos de Ucrania, y Lenin propone avanzar sobre Polonia pensando que eso va a desarrollar la revolución polaca. Trotsky tenía reservas sobre este tema, finalmente se impone esta política y es un fracaso. Y a su vez hay otro proceso más, que es el de la acción de marzo, en marzo de 1921 en Alemania, que es una huelga general insurreccional convocada por el Partido Comunista Alemán sin suficiente apoyo, que es reprimida y derrotada. Alrededor de estas tres derrotas, la Internacional Comunista va a constatar que la burguesía, después de un momento de terror en 1918-1919, en el que se siente sin control, siente que pierde el mando de la sociedad, la burguesía, a partir de estos procesos, retoma la iniciativa e intenta atacar las condiciones de vida y a las organizaciones de la clase obrera. A partir de estos hechos, la Internacional Comunista va a desarrollar una táctica que es la del Frente Único, que en realidad había sido ya adelantada por el dirigente del PC alemán, Paul Levi, que después sería expulsado. Había sido adelantada en los últimos meses de 1920 a través de una carta abierta. Esta táctica consistía en proponer desde el Partido Comunista la unidad de acción al Partido Socialista y a los sindicatos dirigidos por el Partido Socialista para luchar por las cuestiones más elementales e inmediatas de las masas obreras: la defensa de los salarios, la defensa de los puestos de trabajo, la defensa de las condiciones de trabajo, del derecho de organización, de ciertos derechos democráticos. Y pretendía esta política que la base obrera, que en su mayoría todavía seguía a los partidos socialistas,
hiciera una experiencia con estos partidos y también hiciera una experiencia de lo que era la lucha en común con los comunistas, porque, como bien decía Trotsky, en distintos escritos de esos años, 1919, 1920, 1921, los partidos comunistas eran muy jóvenes y la clase obrera de Occidente todavía no los conocía. Entonces, a partir de esta política se intentaba ganar un peso de masas en la clase obrera de Europa Occidental para poder plantearse la lucha por el poder directo, la lucha directa por una revolución obrera y socialista. Esta política abarcaba el plano sindical y también el político, es decir, era una idea de unidad tanto con los sindicatos dirigidos por los reformistas como con el Partido Socialista. El Partido Comunista de Italia se oponía a esta orientación. Hay unos debates muy interesantes del Tercer Congreso de la Internacional Comunista, de los que se han publicado hace poco las actas, las publicó un investigador que se llama John Riddle, que contienen discusiones de Lenin con el delegado italiano Terracini, que venía del grupo del Ordine Nuovo, donde Lenin le explicaba que para asumir una postura de separación total con otros sectores de la clase obrera, para negarse a hacer acuerdos y esas cosas, había que tener suficiente fuerza como para poder resolver el problema del peso de masas y del desarrollo de la revolución solo, cosa que el Partido Comunista en Italia no estaba en condiciones de hacer, y explicaba Lenin que los bolcheviques habían podido tomar el poder en Rusia por lograr un peso aplastante en la mayoría de la clase obrera, pero también entre los soldados y un peso importante en el campesinado. Entonces, se aconsejaba tanto al Partido Comunista de Italia como a los otros partidos de Occidente adoptar esta táctica de frente único para poder lograr un peso de masas que todavía estos partidos no tenían, más allá de que pudieran tener decenas de miles de militantes. La socialdemocracia tenía más militantes y tenía más peso y dirigía a los sindicatos, y estaba también en una política de defensa del orden establecido con el argumento de que los comunistas querían desestabilizar la democracia y todo ese tipo de cosas. Entonces se concebía esta táctica como una forma de impedir que los reformistas aislaran a los comunistas de la mayoría de la clase obrera. En el caso del PC italiano, el PC italiano no adopta esta política, y esto tiene que ver con uno de los principales, este congreso es entre fines de junio y comienzos de julio de 1921 en Moscú, el Tercer Congreso Internacional Comunista, donde se discuten todos estos temas. En el caso del Partido Comunista de Italia, desde el comienzo rechaza esta política, y en las tesis de Roma, que son de 1922, escritas por Amadeo Bordiga, que es el primer texto que teníamos de bibliografía para hoy, se puede ver las principales definiciones que planteaba la dirección del Partido Comunista Italiano, en la que, como les decía, Amadeo Bordiga era el que tenía más peso y Gramsci estaba en un papel secundario en este momento. Las tesis de Roma definían el partido como un órgano, o sea que lo presentaban como una organización más de tipo autosuficiente y más o menos separada del resto de la clase obrera. Definía como su tarea principal la lucha contra los reformistas a través de la denuncia sistemática y la agitación de la necesidad de una revolución comunista que tomara el poder y estableciera la dictadura del proletariado y la socialización de los medios de producción. Desde este punto de vista, no rechazaba la unidad de acción con los sectores influenciados por el Partido Socialista, pero limitaba el Frente Único al plano sindical, o sea, una unidad de acción en el terreno sindical, y a una unidad de acción desde la base, o sea, excluía a la dirección socialista del llamado a la unidad de acción. Junto con esto, Bordiga caracterizaba que era muy difícil que hubiera en Italia una dictadura fascista, porque el fascismo en realidad era un movimiento contrarrevolucionario que se proponía salvar la democracia burguesa contra el comunismo. Una caracterización que obviamente se demostró equivocada rápidamente, porque el fascismo en el mismo año 1922 lleva adelante la marcha sobre Roma y avanza en la lucha por el poder directamente. Bordiga asociaba la posibilidad de una dictadura fascista con una restauración monárquica, y de esa manera confundía la relación que se estaba estableciendo entre el fascismo y la propia burguesía italiana. Que bueno, es uno de los temas en los que Gramsci no tenía la misma posición, pero en ese momento no hace una discusión explícita contra la orientación que planteaba Bordiga.
En estos años Gramsci va a estar un tiempo en Moscú, entre 1922 y fines de 1923. Bueno, Moscú participa de todos estos debates sobre la necesidad de unificar el PC con el sector de Cerrati, sobre los problemas del Frente Único, sobre los distintos problemas de construcción del comunismo en Italia y en otros países latinos como Francia. En noviembre de 1923 se instala en Viena, en Austria, como delegado del Internacional Comunista, pero también para seguir el desarrollo del trabajo del Partido Comunista de Italia. Y en febrero de 1924 es cuando ya está decidido hacer una lucha más abierta contra la posición de Bordiga. Él le escribe a sus compañeros del grupo del Ordine Nuevo una carta en febrero de 1924 donde dice, bueno, ya me convencí de que no se puede llegar a compromisos con Bordiga y que hace falta constituir una nueva dirección para cambiar el curso sectario que está teniendo el partido en Italia. El 6 de abril de ese año, 1924, Gramsci es elegido en ausencia de diputado por el distrito de Venecia y vuelve a Italia el 5 de mayo del 24, utilizando la inmunidad que le otorgaba el cargo de diputado para poder hacer actividad política en la propia Italia. Este año es un año donde se genera una crisis importante del fascismo porque los fascistas asesinan a un político socialista que es Giacomo Matteotti, y esto abre una crisis por dos lados. Por un lado, la clase obrera ve que hay un repudio al asesinato, aparte de que la propia clase obrera lo repudia, por supuesto, pero ve que hay un repudio en los sectores medios, que eran la base del fascismo. Entonces esto habilita que la clase obrera haga huelgas, intente incluso una huelga general, empieza a haber acciones de lucha y sabotaje y toda serie de acciones de oposición desde la propia clase obrera con sus propios métodos contra el régimen fascista. Y a su vez, como les decía, sectores de la pequeña burguesía que habían apoyado el fascismo se empiezan a separar por los métodos violentos. Con esto tiene que ver el segundo artículo que incluimos en la bibliografía de este encuentro, que es el de la crisis de la pequeña burguesía, en el cual Gramsci, a partir del asesinato de Matteotti, hace una caracterización de la situación italiana, donde señala que, además de las pujas entre distintos sectores de las clases dominantes, hay una situación particular con la propia base social popular del fascismo, que era la pequeña burguesía, que se empieza a separar del movimiento fascista, y con el revitalizamiento de la lucha de la clase obrera. Aquí hace una polémica que es muy importante, que la va a seguir haciendo en años posteriores, contra la oposición de tipo constitucional, porque dice, la oposición constitucional lo único que quiere es resolver la crisis del fascismo dentro de cánones institucionales que de hecho el fascismo hoy por hoy no habilita. Y no quiere desarrollar una lucha de acción directa, que es la única que va a permitir efectivamente que la clase trabajadora y las masas populares puedan derrotar al fascismo. Incluso, bueno, Gramsci en ese año le propone a los partidos de oposición hacer un antiparlamento para hacer una oposición, un bloque político antifascista, lo cual es rechazado, y a partir de esas cosas él también va constatando y denunciando cómo la supuesta oposición al fascismo en realidad no se opone nada, o se opone de manera formal. Ya en enero de 1925 el Partido Comunista de Italia se prepara para nuevos ataques del fascismo y organiza toda su estructura de manera clandestina, y durante todo ese año se va a dar el debate con la política y la orientación que venía defendiendo Amadeo Bordiga para Italia. Aquí es importante hacer un paréntesis sobre el tema del fascismo. En el caso de Bordiga, Bordiga siempre había considerado que era un tipo de reacción, pero que no había una diferencia sustancial entre el fascismo y la democracia burguesa. En el caso de Gramsci, más cercano a análisis como los de Lenin o los de Trotsky sobre el fenómeno del fascismo, Gramsci caracterizaba efectivamente que era un movimiento cuyo carácter social era capitalista, pero tenía la peculiaridad de basarse en la pequeña burguesía urbana y rural, además de responder obviamente a los industriales y los grandes propietarios agrarios, pero movilizaba una base popular contra la clase obrera, contra la influencia de los comunistas en la clase obrera y en el campesinado, y buscaba liquidar no solamente las libertades democráticas, sino también los elementos de organización obrera y de democracia obrera que existían al interior de la sociedad italiana. Entonces el análisis que tenían ambos del fascismo era diferente, porque en el caso de Gramsci, él identificaba con más claridad cuáles eran los alcances
cuál era la especificidad del fascismo más allá de una definición genérica de su carácter de clase como burgués. Esto es muy importante porque hace a qué políticas hay que desarrollar para hacer una oposición revolucionaria al fascismo y no una oposición en general, sea de tipo democrático-liberal o sea una oposición propagandista abstracta, hablando del comunismo en general, como era el caso de Bordiga. Durante todo este año, les decía, 1925, se da entonces, en función de estas distintas miradas sobre lo que ocurría en la realidad italiana y las distintas estrategias a establecer, se dan los debates entre el sector de Gramsci, que se va a conocer como una nueva dirección de centro, para diferenciarse de la dirección de Bordiga, calificada como ultraizquierdista, que tienen que ver con algunos de los puntos que yo señalaba antes, que estaban planteados en las tesis de Roma. Gramsci cuestionaba que se pudiera definir el partido como un órgano, decía que el partido tenía que ser considerado parte de la clase, unida por lazos físicos, ligada no solo, el partido ligado no solo por su presencia en el lugar de producción, sino en toda la vida de la clase obrera, y que había que establecer una estrategia para la Revolución Italiana que identificara claramente cuáles eran las fuerzas motrices y cuáles eran las demandas políticas principales que el partido tenía que señalar. Ya en el proceso de la crisis por Matteotti, el partido había ganado mucho peso denunciando el autoritarismo fascista y planteando la propuesta de una asamblea constituyente. Algunos de estos debates son los que se van a dar en enero de 1926 en lo que es el tercer congreso del Partido Comunista de Italia, que se desarrolla en la ciudad francesa de Lyon. Y con estos debates tiene que ver el tercer texto que habíamos planteado como propuesta de bibliografía para este encuentro, que es el que se titula La situación italiana y las tareas del Partido Comunista de Italia, más conocido como tesis de Lyon, que en realidad son las tesis políticas de la dirección del PCI, del PCDI, que fueron presentadas a ese congreso. Además hay unas tesis sindicales, tesis agrarias y tesis sobre la política internacional. En particular sobre las tesis políticas, que es este texto que teníamos nosotros para hoy, es importante destacar algunas cuestiones. Primero, Gramsci define como fuerzas motrices de la Revolución Italiana al proletariado del norte y al campesinado del sur y de las islas. En función de esta identificación de las fuerzas motrices es que postula la necesidad de una alianza obrero-campesina para luchar por una revolución socialista que establezca un gobierno obrero y campesino. En esta lucha le otorga una importancia clave a la cuestión de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, como ustedes saben, es la instancia más democrática que se puede realizar dentro de lo que es una democracia de tipo formal o una democracia burguesa, porque busca hacer una representación proporcional del conjunto de la población de un país, elegir, por ejemplo, un diputado cada 10.000 o 20.000 electores, o la proporción que pueda parecer más adecuada, para legislar y discutir sobre todos los grandes temas que afectan a un país, la cuestión agraria, la cuestión de los derechos de los distintos sectores sociales, la relación del país con otros países, bueno, todos los problemas fundamentales de un país se pueden discutir en una asamblea constituyente. En el caso de Gramsci, él intentaba que esta propuesta de asamblea constituyente se pudiera articular de alguna forma con la del gobierno obrero y campesino, y por eso proponía la asamblea constituyente basada en comités obreros y campesinos, lo cual implicaba una cierta confusión conceptual entre lo que es la asamblea constituyente y lo que sería una organización de tipo soviética como un estado obrero. Pero más allá de la cuestión de la confusión conceptual, esta fórmula híbrida que hacía Gramsci lo que mostraba era que él estaba intentando pensar cómo articular las demandas de lucha por derechos democráticos con las demandas de clase. Y en ese sentido, una de las cosas que él señalaba con mucha fuerza era que era importante que el Partido Comunista agitara con todo las consignas democráticas que tendrían que agitar los demócratas si no estuvieran tan subordinados al régimen fascista, ¿no? Entonces, le daba una doble tarea al Partido Comunista, que era la de tomar las demandas de lucha democrática y las demandas de clase y tratar de unirlas en una política que pudiera permitir que la clase trabajadora agrupara la mayor cantidad de sectores sociales oprimidos en la lucha contra el fascismo, que es un tema que va a desarrollar posteriormente también en el texto sobre la cuestión meridional y también en los cuadernos de la cárcel, por supuesto, ligado a la problemática de la hegemonía. Pero bueno, sobre eso no nos adelantemos, vamos a conversar un poco más adelante.
Además de estas tesis políticas, las tesis sindicales que presentó la mayoría al Congreso de Lyon señalaban la necesidad de hacer un trabajo clandestino en las organizaciones sindicales controladas por los fascistas. Este era un planteo rechazado por el sector de Bordiga porque lo consideraba una capitulación al fascismo, pero al haber sido liquidada la organización independiente de la clase obrera por los fascistas, la realidad era que si se quería hacer un trabajo de base en los lugares donde el movimiento obrero estaba agrupado de alguna manera, era una de las pocas alternativas que había, ¿no? Junto con el trabajo clandestino, obviamente, en las fábricas o en los distintos lugares de trabajo o en determinadas concentraciones territoriales. Y bueno, y por último, en la cuestión de la política internacional, el Partido Comunista de Italia apoyaba la orientación de la mayoría del Partido Comunista Ruso y de la Tercera Internacional, que en ese momento consistía en la reivindicación del socialismo en un solo país. Gramsci, si bien no era especialmente entusiasta con esta fórmula, consideraba que por las dificultades de la lucha de clases internacional y los desafíos que tenía la Revolución Rusa, no había que oponerse a esta orientación de un repliegue hacia el plano nacional. Desde este punto de vista es que él rechazaba la orientación que en su momento proponía Trotsky, en ese momento, que era la de combatir la ideología del socialismo en un solo país, reivindicar el carácter internacionalista de la revolución y a su vez proponer alguna serie de medidas económicas para modificar la situación de la clase obrera al interior de la sociedad soviética. Aquí abrimos un paréntesis. Ustedes sabrán que desde comienzos de los años 20, o mejor dicho, desde 1923, empieza un debate sobre la orientación de la política económica y la política en general interna de la Unión Soviética. Luego de la Guerra Civil, en 1921, a instancias de Lenin y con apoyo de Trotsky, se había instaurado lo que se conocía como la NEP, la nueva política económica. Consistía en la reintroducción de determinados mecanismos de mercado para poder mejorar la situación económica del campo y de esa manera que haya un reanimamiento de la economía que permita a su vez desarrollar la industria. Esto se tenía que hacer con muchos controles para que no surgieran sectores que quisieran restaurar el capitalismo, abolir el monopolio del comercio exterior, o sea, en definitiva, tomar el control de la economía soviética para una dinámica de acumulación capitalista. Desde 1923 empiezan muchos debates sobre qué orientación se le da a esta política y sobre la necesidad de hacer una articulación entre el mercado y la planificación. Esa era una de las posiciones que planteaba Trotsky, que fue planteando la oposición tanto en 1923 como posteriormente de 1925 en adelante. En el año 1926, que se da este congreso, este tercer congreso del Partido Comunista de Italia, esa discusión estaba creciendo mucho en la Unión Soviética a partir de la reivindicación del sector oficial, que en ese momento era dirigido por Stalin y Bukharin, de esta idea del socialismo en un solo país, que por un lado limitaba los alcances del desarrollo de la revolución y por otro se basaba en una política interna de continuar desarrollando el mercado en el campo sin establecer una contraparte en la planificación de la economía en la industrialización. Es importante destacar que en este momento Gramsci toma posición por la mayoría de la dirección soviética, que era criticada por Bordiga, y Bordiga, aunque nunca había sido trotskista y nunca lo fue, era de alguna manera identificado con Trotsky, por más que Gramsci lo diferenciaba y cuestionaba planteos de Bordiga sin atribuírselos a Trotsky. Pero lo interesante de este tema es que posteriormente, en el mismo año 1926, va a haber un debate sobre la orientación de la política soviética en el que interviene Gramsci y tiene desacuerdos con otros sectores de su propio partido y con la dirección oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto ocurre en octubre de 1926. Gramsci escribe una carta junto con otros integrantes de la dirección del Partido Comunista de Italia, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Italia, en el que dice que si bien apoya las posiciones de la mayoría, que son un poco las que yo explicaba antes, y no acuerda con las posiciones de Trotsky y Zinoviev, que en ese momento hacían una oposición conjunta, porque al privilegiar la situación de la clase obrera por sobre la política general, tenían un punto de vista corporativo, según su propia evaluación, la de Gramsci, consideraba que era un error que la mayoría estuviera impulsando una ruptura y que utilizara métodos de poca camaradería y métodos desleales en la lucha interna.
llamaba a Gramsci en esta carta a la responsabilidad a los dos sectores, porque lo principal era la unidad del grupo dirigente. Bueno, esta carta la recibe Palmiro Togliatti, que en ese momento estaba en Moscú como delegado del partido ante la Internacional Comunista, y se la mete en el bolsillo. Además de metérsela en el bolsillo, le contesta a Gramsci con una carta propia diciéndole que no es el momento de plantear estos debates, que hay que mantener la cabeza sobre los hombros, la cabeza fría, y que de ninguna manera se puede hacer lo que él hace en esa carta, que es poner en un pie de igualdad a la mayoría con la oposición y llamar al orden a ambos sectores. Bueno, Gramsci le responde, otra cosa más, Togliatti dice en esa carta que el carácter, digamos que el grupo dirigente tiene razón porque es el que hizo la revolución y que la autoridad del Partido Comunista Ruso deviene de esa constatación, que fue el que pudo tomar el poder y que entonces no se podía hacer cuestionamientos al núcleo dirigente de ese momento. Lo cual aparte es contradictorio con que Trotsky jugó un rol muy importante en la conquista del poder, pero bueno, ese es un problema de Togliatti, ¿no? Gramsci le responde la carta, le dice, Palmiro, la verdad que tu carta me ha dado una impresión lastimosa, es un pensamiento totalmente burocrático, y lo que vos estás diciendo de que lo principal es que el partido ruso tomó el poder es una estupidez porque es algo que ya lo sabemos todos. El tema es si el partido puede demostrar que puede dar pasos en la construcción del socialismo, y para eso es necesaria la unidad del grupo dirigente. Bueno, este es un debate muy importante. Obviamente, a partir de este intercambio de posiciones, Gramsci quedó sospechado como un comunista poco celoso, poco cuidadoso, que no ponía suficiente énfasis en su rechazo del trotskismo, y esa sospecha se trasladó un poco al conjunto de la dirección italiana. Pero bueno, al margen de eso es un debate interesante porque si bien Gramsci no tomó una posición anti-estalinista, sí rechazaba los métodos estalinistas y a su vez también tenía una postura un poco ingenua, tenemos que decirlo, porque él apelaba a una unidad del grupo dirigente que la mayoría dirigida por Stalin y en ese momento Bukharin también, había decidido que era una unidad que no podía existir, estaba totalmente orientada la mayoría de la dirección soviética a la persecución de la oposición que va a ser expulsada del partido en 1927. Entonces, la posición de Gramsci, si bien no era posible implementarla porque el principal destinatario de ese planteo, que era la dirección del partido ruso, estaba absolutamente en contra, sí manifestaba una diferencia en cuanto al modo de procesar las discusiones internas y además porque Gramsci pensaba que efectivamente era necesario que desde la Unión Soviética siguiera el ejemplo de la forma en que se llevaban adelante los debates y también de la forma en que se intentaba construir el socialismo con los problemas y limitaciones de ese momento. Uno de los biógrafos de Gramsci, Angelo Dorsi, que ha publicado en 2017 esta biografía muy buena, lamentablemente no está traducida al castellano para quienes no leen en italiano, analiza este debate entre Gramsci y Togliatti y considera que es una ruptura. Yo en su momento lo entrevisté en 2018, pueden ver la entrevista en La Izquierda Diario, donde en realidad él lo que dice es que más allá de si fue una ruptura o no, porque después Gramsci fue detenido y no hubo más comunicación directa entre Gramsci y Togliatti, lo que sí se muestra es una diferencia muy grande en las concepciones de la política que tenían ambos. Togliatti después de estos eventos se vio transformando cada vez más en un funcionario del estalinismo y posteriormente, en la segunda posguerra, va a ser el artífice de lo que se conoció como el Partido Nuevo o el Nuevo Partido, que era un partido comunista de masas, pero con una orientación muy parecida a la de la socialdemocracia. Pero en este intercambio de ideas, Togliatti era el representante de una posición pragmática, porque lo que argumentaba especialmente era que no era el momento de plantear este tipo de cosas. O sea, esta discusión no nos conviene, le decía Togliatti a Gramsci. Y Gramsci le decía, a mí no me importa si me conviene o no me conviene. El problema principal es salvar la construcción del socialismo y la orientación del comunismo como un movimiento internacional. ¿Cómo me voy a fijar yo si esto me hace quedar bien o me hace quedar mal? Era una discusión de cómo hacer política al interior de una internacional comunista que cada vez más apelaba a métodos autoritarios, a la descalificación de los adversarios internos, incluso a la persecución y a la represión física, en la que Gramsci tomaba una postura claramente diferente
de los métodos oficiales y también de la forma en que Togliatti tenía de posicionarse frente a la dirección soviética. Bueno, es un debate muy importante sobre el cual se sigue discutiendo. Es cierto que la posición política de Gramsci no difería de la mayoría encabezada por Stalin y Bukharin, pero la crítica de los métodos sí lo dejó en un lugar de una posición, podríamos decir, intermedia entre la de la oposición trotskista y la del stalinismo. Que de alguna manera es un posicionamiento que Gramsci siempre va a mantener, más allá de que no hizo quizás críticas explícitas a la política soviética. Bueno, y el otro evento muy importante, diríamos el más importante del año 1926, es la propia detención de Gramsci. Hay una serie de eventos anteriores a la detención que es importante destacar. En primer lugar, a partir de todo este intercambio sobre la situación soviética, la Tercera Internacional organiza, la dirección de la Tercera Internacional organiza en la localidad de Valpolsevera una reunión a la que asiste el delegado de la Tercera Internacional para los países latinos, que era Jules Humbert-Droz, y donde se iba a discutir todo este tema de las diferencias entre la mayoría del Partido Comunista de la Unión Soviética y la oposición. Gramsci intenta ir a esa reunión, pero no llega. Por el camino, la policía lo identifica y lo obliga a volverse a Roma. Esto es el 1 de noviembre. El 5 de noviembre, el fascismo decreta la disolución de los partidos. El fascismo, recordemos, había venido haciendo toda una serie de políticas tendientes a tener cada vez más la suma del poder público, a constituir un régimen totalitario. También antes había hecho una reforma electoral en la cual el ganador se quedaba con 2/3 de la representación parlamentaria, además de todas las medidas sociales reaccionarias como la liberación de los alquileres, la privatización de la telefonía y otras. Pero en 1926 el fascismo está decidido a dar pasos definitivos hacia la constitución de un régimen totalitario, disuelve todos los partidos, salvo el partido fascista, el 5 de noviembre, y el 8 de noviembre Gramsci es detenido. Es detenido y son detenidos otros dirigentes y muchos militantes del Partido Comunista. El fascismo lo que había planeado era hacer un gran juicio público que fuera aleccionador para cualquier tipo de oposición a su régimen. Entonces, mostrando cómo juzgaba y condenaba a los comunistas con mucha dureza, de esa manera intentaba disuadir de cualquier tipo de oposición contra el fascismo. Y elegía a los comunistas porque eran el sector más consecuente de oposición al fascismo y también porque era un sector al que se podía acusar con argumentos nacionalistas, chauvinistas, que eran agentes del extranjero y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El proceso dura más de un año, se lo conoce como il processone, porque es como un gran juicio, una especie de juicio espectáculo, en el cual los comunistas son acusados por los instructores judiciales fascistas a partir de materiales que ellos mismos habían publicado, folletos, volantes, textos de todo tipo, en los que se llamaba la lucha contra el fascismo, o se hablaba de la dictadura del proletariado, incluso textos de discusiones de tipo ideológicas o teóricas. Los comunistas eligen, entre ellos con un rol destacado, sobre todo Terracini, pero también Gramsci, eligen una estrategia de defensa que es muy interesante, porque ellos no niegan en ningún momento ni ser integrantes del Partido Comunista, ni perseguir una revolución obrera y socialista contra el fascismo, ni proponer métodos de acción directa contra el fascismo, pero niegan las acusaciones penales, porque ellos señalan que por razones políticas nunca evaluaron hasta ese momento que hubiera condiciones para hacer una insurrección armada contra el fascismo. O sea que las acusaciones de hecho eran falsas, porque ellos, a decir verdad, más allá de que políticamente estaban haciendo las tareas preparatorias para una lucha abierta contra el fascismo, no estaban preparando ninguna insurrección para realizar en lo inmediato. Bueno, todo este argumento lo desarrolla sobre todo Terracini en un alegato muy sólido, y uno de los jueces le dice su argumento sería muy bueno si este fuera un tribunal ordinario, pero este es un tribunal político. Y bueno, finalmente en 1928 los presos comunistas son condenados con condenas largas de 10 años o más. Terracini y Gramsci tienen condenas importantes, y es uno de los
elementos, digamos, de avance del fascismo sobre el conjunto de la sociedad civil en Italia. Es uno de los eventos, uno de los hitos, de los puntos de referencia del avance del fascismo hacia la constitución de un Estado totalitario. Sobre este tema también hay muchas discusiones. ¿Por qué Gramsci? Había muchas discusiones porque quienes se oponen al estalinismo siempre sospecharon que Gramsci no fue suficientemente protegido por el partido, que por qué no se lo hizo salir del país cuando ya se sabía que podía ser detenido. Él estaba desde 1924 ejerciendo como diputado, había sido elegido diputado en ausencia cuando estaba en Austria, en Viena, y por el distrito de Venecia, y desde mayo de 1924, como había comentado, había vuelto a Italia y haciendo política en Italia como diputado. En realidad lo que ocurre es que el partido, de alguna manera, sobreestimó su propio sistema de organización clandestina y a la vez subestimó el nivel de velocidad con que el fascismo iba a instrumentar los ataques contra la oposición, en especial contra los comunistas, y avanzar hacia un sistema de tipo totalitario. Gramsci particularmente, personalmente, era reacio a irse del país porque consideraba que no se podía dirigir la política del partido ni la lucha contra el fascismo desde fuera, aparte por las dificultades que había para desarrollar una orientación del partido frente a la oposición que había realizado históricamente Bordiga a las distintas orientaciones que se le proponían de la Internacional Comunista. Entonces él, en principio, no estaba de acuerdo con irse del país, se quedó y bueno, finalmente fue detenido. Y esta detención, ellos son condenados, como decía, en 1928, los presos comunistas. Esta detención no solo va a cambiar su vida, sino que va a implicar un evento muy importante para lo que es la historia del marxismo en el siglo XX, porque a partir de la detención, y unos años después ya desde que es detenido y condenado Gramsci va a empezar a escribir lo que después se conoció como sus cuadernos de la cárcel, que es una obra en la cual desarrolla muchísimas reflexiones que tienen que ver con el balance de la derrota que sufrió el movimiento obrero en Italia, con las características del fascismo, con la relación entre Estado y sociedad civil a partir de la reorganización de la sociedad que lleva adelante el fascismo, con las reflexiones sobre otros problemas que tienen que ver con la historia de Europa, con la historia del movimiento obrero, con los problemas de política y de estrategia del movimiento obrero, que bueno, siguen teniendo influencia hasta hoy y son reflexiones que tienen mucho peso a la hora de pensar la problemática de la revolución en países distintos a lo que era la Rusia de 1917. Bueno, pero muchos de estos temas los vamos a explicar o a discutir mejor en la próxima reunión. Hasta aquí me parece que lo principal de este encuentro tiene que ver con esto. Les sugiero volver a leer los textos de la bibliografía. También saben que pueden consultar a través del foro que tenemos en el campus virtual, el foro de este curso, todas las dudas o problemas que se les planteen o discusiones que quieran señalar. Es muy importante ir haciendo este recorrido sobre la trayectoria vital de Gramsci y las elaboraciones principales de los problemas teóricos, políticos y estratégicos para poder abordar las reflexiones más teóricas y un poco más complejas que son las que están planteadas en los cuadernos de la cárcel. En la próxima reunión vamos a abordar algunos de los núcleos de los cuadernos, pero previamente vamos a analizar un texto que hace de bisagra entre la etapa precarcelaria y los cuadernos, que es el texto referido a los problemas de la cuestión meridional, en los que Gramsci profundiza algunas de las reflexiones que estaban planteadas en las tesis de Lyon y adelanta temas que están desarrollados también en los cuadernos. Así que bueno, hasta aquí llegamos hoy. Las espero el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias por estar acá y nos estamos viendo.